Le damos el uso de la palabra al apoderado de la parte demandada. Muchas gracias, señor magistrado. Profesor Sarria, preguntado, sírvase explicar de manera didáctica en qué consiste la exploración sísmica. Bueno, la exploración sísmica consiste en la ejecución de unas perforaciones a una profundidad que está especificada de acuerdo con la experiencia pasada en muchos trabajos, decenas de miles de trabajos, pero que cada sitio o cada área que debe explorarse tiene ciertas particularidades de tal manera que definen esa profundidad. Una profundidad mínima está en el orden de 10 metros, pero eso no es una relación fija. En el fondo de esa perforación se pone una carga de un producto explosivo que se llama sismigel, se hace explotar. Al explotar se propaga la energía que se liberó por la expansión de los gases. En ese momento se propaga como una compresión sobre el terreno circundante, y esa compresión del terreno circundante forma lo que se llama un proceso ondulatorio. Ese proceso ondulatorio es absolutamente asimilable al proceso que ocurre en el aire cuando una persona está hablando. Entonces, las compañías dedicadas a esto y especializadas en el tema analizan las características de las perturbaciones y con base en el análisis deducen las características del terreno por el cual se propagaron esas ondas, y esa característica les permite hacer las primeras inferencias sobre la posibilidad de encontrar hidrocarburos en el sitio. Más o menos esa es la idea. Preguntado, profesor Sarria, acaba de mencionar su señoría que normalmente como mínimo la profundidad de la perforación es de 10 metros. Si vas a explicarle al despacho, honorable magistrado, cuál es el diámetro de la perforación que se hace. Perdón, el diámetro de la perforación es una perforación pequeña, es un diámetro de aproximadamente, yo diría unos, varía de acuerdo con las características, puede variar de acuerdo con las características del terreno, pero puede ser una perforación del orden de 10 centímetros de diámetro, por poner una medida comparativa. He preguntado, profesor, pues sabemos que usted es uno de los estudiosos más importantes en Colombia sobre estos temas de exploración sísmica. Con base en su experiencia, en el expediente aparece un estudio denominado, abre comillas, bases de normas para evitar daños producidos por efectos de explosiones de exploración geofísica en fuentes de agua y edificaciones cercanas, cierro comillas. Ese estudio aparece aportado al expediente como anexo número 1 de las pruebas documentales de la medida cautelar. Con la venia del magistrado quisiera ponerle presente para preguntarle si ese estudio fue elaborado por su señoría. Efectivamente. Proceda, apoderado, a ponerle presente el documento. Está foliado para poder ese cuaderno, en la carátula, el documento se encuentra en el cuaderno. Pruebas documentales aportadas con la medida cautelar. No está foliado, pero el documento hace parte de ese cuaderno. Lo examina el testigo y la pregunta es si lo reconoce el documento como de su autoría. Yo reconozco que el documento que estoy revisando es de mi autoría, y no solamente de mi autoría, sino que fue escrito por mí mismo.
Profesor Sarria, preguntado, con base en su respuesta inmediatamente anterior, sírvase explicar de manera breve y sintética al honorable magistrado en qué consiste ese estudio, cuál es el alcance del mismo y las conclusiones. Este estudio tuvo origen en una solicitud que me hizo el Ministerio del Medio Ambiente, porque la Asociación Colombiana de Petróleos tenía esta problemática entre manos y yo ya tenía experiencia en el tema en varios trabajos que yo había hecho relacionados con el efecto de las vibraciones producidas por las explosiones sobre edificaciones o propiedades de la comunidad. Entonces el Ministerio del Medio Ambiente me solicitó que preparara una concepción general, un aspecto básico sobre lo que podrían ser las bases de unas normativas para que todos los trabajos relacionados con la exploración geofísica se hicieran siguiendo esas normativas, y que siguiendo esas normativas las posibilidades de daños sobre construcciones, nacederos de agua, propiedades como hatos ganaderos, gallineros, etcétera, no fueran a sufrir efectos en el futuro, porque se había dicho que se producían efectos en el futuro. Ese fue el documento que yo preparé. Las conclusiones de ese documento es que se debe establecer el llamado plan de manejo ambiental. Ya existía establecer el llamado plan de manejo ambiental, y anexo al plan de manejo ambiental debe haber unas especificaciones que indican las distancias mínimas a las cuales debe hacerse de cualquier construcción o de cualquier propiedad de las que he mencionado anteriormente, debe hacerse la explosión para la exploración geofísica. Ese documento fue entregado al Ministerio del Medio Ambiente, y yo de allí en adelante ya no puedo decir nada más. Preguntado, en ese mismo expediente que usted tiene, aparece como anexo número 2, que ya se lo pongo de presente, un artículo publicado por la Universidad de los Andes titulado Exploración Geofísica y Medio Ambiente. Se lo voy a poner de presente, y de la misma manera que el anterior, quisiera que usted lo revise y nos diga si fue elaborado por usted, corresponde a esa autoría. Proceda, señor apoderado, a imponerle pues el documento, a ponerle de presente el documento al testigo, con el fin de que lo reconozca también como de su autoría. El documento también hace parte del mismo cuaderno al que se hizo alusión anteriormente. Efectivamente, acabo de revisar el documento denominado Exploración Geofísica y Medio Ambiente, que dice que es autor Alberto Sarria, tiene un abstract y luego una descripción de la problemática, y yo soy el autor. Alberto Sarria Molina es el autor de ese documento. Preguntado, profesor Sarria, igual que el documento anterior, ¿cuál es el alcance de ese documento? ¿Cuáles son las conclusiones? ¿A qué se refiere? El documento se refiere principalmente al efecto mismo de la explosión del Sismigel dentro del pozo de exploración y su propagación, la propagación del proceso ondulatorio al cual he hecho referencia, y hace una breve introducción analítica a lo que podemos llamar el efecto local de ese proceso ondulatorio sobre propiedades de la comunidad, que bien pueden ser casas
u otras que ya he explicado, incluyendo nacederos de agua. La conclusión a la cual llega era la misma conclusión que se planteaba para el proyecto de normas que se preparó para el Ministerio del Medio Ambiente, y es que mientras las distancias a las cuales ocurre la explosión con respecto al posible elemento que pueda hacer sufrir un daño se mantengan dentro de la reglamentación establecida, y mientras la cantidad de explosivo que se hace estallar esté limitada dentro de lo que el plan ambiental tiene, la posibilidad de que haya efectos sobre esos elementos es prácticamente nula. O sea que esos dos documentos más o menos son coincidentes en las mismas conclusiones. Preguntado, profesor Sarria, según nuestro entendimiento, esos documentos sobre los cuales usted se refirió anteriormente para dar respuesta a mi pregunta y otros estudios, según nuestro entendimiento, fueron tomados por el Ministerio de Ambiente y posteriormente por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales para establecer en Colombia las guías ambientales de exploración sísmica. ¿Nuestro entendimiento es correcto o...? Yo creo que es correcto lo que usted está diciendo en este momento. Preguntado, profesor Sarria, esos documentos que no son recientes, quisiera que usted verificara y corroborara si el contenido, alcance y conclusiones de esos estudios continúan vigentes hoy en día, se aplican en la actualidad. Yo estoy seguro de que continúan vigentes porque he procurado mantenerme lo más informado posible sobre estos temas, y las bases analíticas en las cuales se apoyó el autor de esos documentos, es decir, Alberto Sarria, son las mismas bases analíticas que existen en la actualidad, de tal manera que no he visto que hayan aparecido nuevos documentos en Colombia que integradamente hagan algún cambio a lo que se dice allí. En consecuencia, lo que yo pienso es que se mantienen vigentes. Pregunta al despacho. Profesor Sarria, de acuerdo con lo que usted acaba de manifestar, puede entenderse entonces que con independencia de si se puede utilizar la expresión morfología del terreno, y dado que Colombia tiene una geografía tan diversa, tan accidentada, ¿las conclusiones entonces son las mismas? Yo confirmo que las conclusiones son las mismas. Preguntado, profesor Sarria, en respuesta anterior usted nos ha comentado que parte fundamental de esos estudios es el establecimiento de unas distancias mínimas entre los puntos donde se hace la exploración sísmica y las viviendas, nacederos de agua. Entonces, con base en eso, sírvase indicar al despacho cuáles son las distancias mínimas desde el punto de vista técnico que deben existir hoy en día en Colombia, desde el punto donde se hace la exploración sísmica hasta los nacederos de agua, viviendas, edificaciones. ¿Cuál es la distancia mínima? Bueno, si uno hace un estudio analítico, las distancias mínimas son relativamente pequeñas. Esas distancias mínimas relativamente pequeñas querría decir que si yo hiciera una explosión de una carga relativamente menor, digamos 2 kilos, 3 kilos máximo de sismigel, a una distancia horizontal, por ejemplo, de un nacedero o de una vivienda, no habría razón para que se produjera un daño que fuera un daño importante, nada, es decir, podría ocurrir de pronto un daño muy menor, pero lo más probable es que no ocurra. ¿Por qué? Porque es que el daño, el efecto, se va disminuyendo en proporción al cuadrado de la distancia a la cual ocurre la explosión. Inclusive cuando la explosión ocurre muy cercana al sitio que va a ser afectado, no se
varía con el cuadrado de la distancia, sino con el cubo de la distancia. Quiero explicarme. Si yo hago una explosión a una distancia de 2 metros, el efecto lo mido, y lo hago a 4 metros y mido el efecto no es la mitad, sino que es proporcional a la cuarta parte. Es decir, varía, lo que se dice en ciencias técnicas, varía con el cuadrado de la distancia. En consecuencia, si yo fijo como mínimo analíticamente una distancia de 10 a 15 metros, la norma no puede aceptar que esa distancia sea buena, porque esa distancia tiene una dispersión en la posibilidad de los daños y entonces no se puede aceptar esa dispersión. Por lo tanto, se pone una distancia mínima que entiendo que las normas actuales la tienen en el orden de 40 a 50 metros. Pregunta al despacho. Profesor Sarria, ilústrenos con más precisión acerca de lo que podría, bueno, desde el punto de vista de un lego como nosotros, que no tenemos ese conocimiento y esa experiencia. ¿Qué pasa entonces si usted está haciendo referencia a lo que podría considerarse como una onda sísmica? Sí, señor. Lo que sucede es que la onda se propaga y al llegar a un determinado punto, por ejemplo, del medio de propagación como es el suelo, lo explico en el documento que le he dejado al señor magistrado, lo explico lo más sencillamente posible. Se produce una deformación. Si la deformación es recuperable, esto es una cuestión de mecánica de materiales, si la deformación es recuperable, haga de cuenta la deformación en un caucho. Si yo estiro el caucho y luego lo suelto, es recuperable la deformación. Pero si yo estiro mucho el caucho se revienta, no es recuperable la deformación. En el primer caso, cuando la deformación es recuperable, no hay daño, definitivamente no hay daño, o si hay daño producido por los efectos de aceleración. Pero los efectos de aceleración en explosiones de Sismigel son mínimos, en consecuencia no hay daño. Pero si se produce muy cerca la explosión, por ejemplo, de un nacedero, el nacedero se altera porque se produce algo localmente como si se hubiera reventado el caucho y entonces el nacedero queda fuera de servicio. Puede que se recupere después, pero queda fuera de servicio temporalmente. Pregunta al despacho. Conforme a la información que acaba de suministrar, información técnica y científica, a propósito de los trabajos que se adelantan por la accionada en la provincia de Sogamoxi y en las proximidades al lago de Tota, ¿cuál sería entonces la distancia recomendable para hacer esas explosiones sin que se afecte ese acuífero? No, las distancias recomendadas son las que tienen las normativas y está en el plan de manejo ambiental y están bien manejadas allí. Yo vi distancias, yo no estuve debo de declarar que yo no estuve presente en el proceso de exploración, vi el video y vi el mapa, llamémoslo así, de la posición, y en términos generales las distancias mínimas que vi, si mal no recuerdo, eran superiores a 100 metros o algo así por el estilo. De tal manera que si yo pongo una explosión a 100 metros de distancia, la posibilidad de daño sobre cualquier elemento propiedad del hombre, sea una casa, sea un nacedero, sea una cristalería, sea lo que sea, no hay posibilidades de que ocurra un daño. Preguntado, en las respuestas anteriores hemos hablado del Sismigel. Entonces quisiera que le indicara al magistrado y a todos los neófitos en la materia qué es el Sismigel, para qué se utiliza. El Sismigel es una, llamémoslo así, una clase de dinamita de alto poder explosivo que tiene una velocidad en el momento en el que se produce la combustión, que es lo fundamental de la capacidad de daño, una velocidad bastante alta que es de 6.000 metros por segundo. Hay otros
explosivos que tienen menor velocidad y que Indugel, por ejemplo, que tiene menor velocidad, entiendo que como 4.500 metros por segundo, por supuesto, son menos dañinos, pero son menos eficientes desde el punto de vista del efecto que uno requiere para la exploración geofísica. Ese es el Sismigel. Preguntado, profesor Sarria, para aclarar un poco, ¿cuál es la diferencia entre el Sismigel y el Indugel y cuál es el que se utiliza para la industria petrolera en la exploración sísmica? Para la industria petrolera en la exploración sísmica se emplea el Sismigel precisamente por la velocidad de combustión que tiene, que produce un efecto local más importante, es decir, tiene más capacidad de propagación el proceso ondulatorio. La diferencia química entre los dos materiales no la puedo explicar porque no la conozco. Preguntado, si se aplica en una exploración sísmica las distancias mínimas que usted ha mencionado anteriormente, las distancias recomendadas por las guías ambientales, ¿se podría descartar de plano una afectación de los nacederos, de las viviendas o de la infraestructura en general? Confirmo lo que ya dije, se debe descartar cualquier posibilidad de daño. Es imposible que a esas distancias ocurra un daño, imposible. Profesor Sarria, en una exploración sísmica, si con 2.700 gramos de Sismigel enterrados a una profundidad de 10 metros y conservando las distancias en las guías ambientales, ¿se afectarían las fuentes o nacederos de agua o causar daños a viviendas? No, si se mantienen esas distancias que se han dicho que se deben mantener en el plan de manejo ambiental, yo considero, Alberto Sarria, basado en mi experiencia en muchos años metido en el laboratorio, en el campo y estudiando analíticamente estos temas, considero que es imposible que se produzcan daños. Preguntado. Teniendo en cuenta que las actividades realizadas por la compañía CGL a más de 1.000 metros de distancia del lago de Tota, ¿usted considera, conforme a sus explicaciones anteriores, que pudo haber existido alguna afectación al mismo? Yo considero que es absolutamente imposible que ocurra algún efecto sobre la laguna de Tota si se ha mantenido esa distancia de 1.000 metros que se me acaba de decir. Imposible, con las cantidades de explosión que se emplean en estos, inclusive más grandes que las que emplearon allí, pero si se emplearon 2.7 o 3 kilogramos de Sismigel, pues con mayor razón, no hay posibilidades de que ese lago se afecte. Preguntado, profesor Sarria, usted conoce, si no, pues usted conoce las razones por las cuales la máxima autoridad colombiana en materia ambiental, el Ministerio y posteriormente el ANLA, consideró que no se requería licencia ambiental para la exploración sísmica. ¿Conoce usted las razones que se tuvieron en cuenta para que no se siguiera licencia? No conozco, no puedo dar información sobre eso porque no lo conozco. Volviendo al tema del Sismigel, pregunto, profesor Sarria, ¿esa detonación producida por el Sismigel implica igualmente, valga la redundancia, la producción de sismos? Bueno, la producción de sismos, es decir, efectivamente una explosión produce una propagación ondulatoria y un sismo es una propagación ondulatoria, pero lo que pasa es que el sismo producido por las rupturas de grandes capas de la corteza superior o inferior de la Tierra son eventos de una capacidad de destrucción decenas de miles de veces mayor que un pequeñito
efecto que es el producido por el sismigel. Como para comparación, para que se pueda dar cuenta la audiencia aquí de lo que sería, es como comparar el terremoto sería, digamos, el equivalente al volumen de esta pieza, y la energía, esa sería la energía liberada en un símil, la energía liberada por el terremoto, el volumen de esta pieza, y la energía liberada por una explosión de sismigel sería mucho más pequeña que la cabeza de un alfiler. Entonces las dimensiones, el tamaño de los efectos son completamente distintos, de tal manera pues que no podemos decir que el disparo de sismigel produzca un sismo, pero se puede medir una cosa y se puede encontrar que se producen ondas y los sismos también producen ondas. Pregunta al despacho, profesor Sarria, en razón de su conocimiento y experiencia, de los estudios que ha realizado, ¿puede indicarnos si en el lugar donde actualmente la demandada adelanta trabajos de exploración de hidrocarburos existen fallas geológicas? Contestó. Bueno, fallas geológicas en términos generales hay prácticamente en todas las zonas en donde han actuado fuerzas tectónicas, como es esta zona del altiplano que fue levantada por fuerzas tectónicas hace decenas de millones de años. Hay fallas geológicas que son activas y hay fallas geológicas que son inactivas. Hasta donde yo sé, fallas geológicas activas en esta zona no hay. Fallas geológicas inactivas, fosilizadas, que llaman los geólogos, puede que haya más de una, de tal manera que esa sería la respuesta que yo puedo dar. Activas, no conozco de ninguna en esta zona de acá. Pregunta al despacho. Infórmele al despacho, de acuerdo con su conocimiento y experiencia, si las explosiones con la sustancia sismigel tendrían la capacidad suficiente como para activar una de estas fallas geológicas. Definitivamente no. Y suficiente, no va a hacer más preguntas, magistrado. Parte demandante. Sin preguntas, gracias. Hay una inquietud final, perdón un momentico. Hay una inquietud que, como le digo, somos legos en el asunto, y de eso se trata, de que el testigo técnico nos ilustre sobre el particular. Informe, profesor Sarria, este despacho, si es posible establecer, luego de que suceda una explosión, si la cantidad de sismigel utilizado fue superior a la recomendada. Bueno, una de las posibilidades que existe, y que efectivamente la vi en el video que me mostraron, es medir la velocidad de las partículas en función de la distancia. Hay manera de decir, siempre y cuando sea concomitante la explosión con la medición. Porque si yo hago la medición después de que se hizo la explosión, pues no puedo hacer absolutamente nada. Lo único que podría, tal vez unos ojos muy expertos, es después de una explosión en donde se ha usado, por ejemplo, una cantidad de explosivo anormal, ver si, por ejemplo, en una casa hay algún tipo de fracturamiento, pero eso lo tiene que ver una persona experta, porque fracturamientos en las casas hay absolutamente en todos. Si este edificio en el cual estamos nosotros no tuviera microfracturas, el concreto reforzado del cual está hecho no podría funcionar, y entonces no podría existir el edificio. En las casas hay que mirar con ojo de conocedor, porque las casas con gran frecuencia, especialmente las casas del sector campesino, están agrietadas, y están agrietadas por cambios de humedad del suelo que los producen muchas veces los árboles cercanos. Y es muy fácil para una persona entrenada mirar una grieta y decir, esta grieta es reciente y puede coincidir con la explosión, o es una grieta antigua. Y para finalizar, y puede que sea una reiteración, pero para el despacho es muy importante que el testigo se exprese de manera clara y contundente,
sobre la pregunta que se le va a hacer. Puede usted entonces, profesor Sarria, luego de todas estas explicaciones técnicas y científicas tan ilustrativas, puede usted manifestarle con un alto grado de certeza y de seguridad a este despacho que las actividades que adelanta la empresa demandada no generan efectos ambientales. He estudiado todos los documentos que se me han suministrado, he visto las películas, he escuchado todo lo referente al tema y puedo certificar que con eso que yo he visto no hay posibilidades de que existan daños en el plan si se siguió el plan de como se siguió el plan de manejo ambiental, no hay posibilidades de que existan daños ni en casas ni en ninguna otra elemento propiedad, ni mucho menos en una laguna, ni mucho menos sequías de ríos, ni cosas por el estilo. Muy bien, entonces de esta manera el despacho termina ese interrogatorio, le quiere preguntar a la apoderada de la parte demandada si quiere no formula preguntas. Entonces, ya que se cumplió con el interrogatorio, le agradecemos muchísimo al profesor Sarria su presencia en este estrado y muy ilustrativa, profesor, toda su explicación. Muchas gracias por desplazarse hasta aquí, hasta Tunja, para colaborar con la Administración de Justicia. Le pido el favor que nos espere para luego firmar el acta correspondiente, dejando testimonio escrito ya de su presencia. Continuamos entonces con el interrogatorio y procedemos a recibir la declaración del señor Héctor Fonseca. No viene. Sí. Entonces procede el interrogatorio de Luis Antonio Camargo. Alfonso Pérez. Bueno, entonces el testigo Alfonso Pérez Preciado acercarse a los estrados para proceder a interrogarlo. Le pedimos al testigo que se ponga de pie. Profesor Alfonso Pérez Preciado, por favor enciende el micrófono. Le voy a tomar el juramento de rigor. ¿Jura usted decir la verdad en la declaración que va a rendir a continuación? Sí, señor. Le impongo el contenido del artículo 33 de la Constitución, según el cual usted no está obligado a declarar en contra de sí mismo. Puede sentarse. Gracias. Profesor, cuando usted habla, enciende el micrófono, cuando deja de hacerlo lo apaga para que pueda quedar grabado en audio y video debidamente su declaración. En primer lugar, pedirle a usted que nuevamente se identifique y nos comente acerca de su experiencia, nos indique asimismo si tiene algún grado de dependencia o de parentesco con las partes, o ha tenido alguna relación con alguna de las partes, y sus condiciones civiles, su edad, sus estudios, para efectos de registrarlos en esta diligencia. Mi nombre es Rito Alfonso Pérez Preciado, tengo 66 años, soy ingeniero geógrafo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, tengo una maestría en gestión ambiental de una universidad española que se llama Camilo José Celá y de la Bureau Veritas International, y tengo también un título de nivel doctoral en ecología de la Universidad de Montpellier en Francia. Esos son mis estudios. He tenido una experiencia pues bastante larga en el tema ambiental. Inicialmente fui funcionario público del INDERENA, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y posteriormente fundé una compañía de ingeniería de consulta en el tema ambiental,
desde el año 80, y desde el año 80 hemos venido trabajando pues fundamentalmente en consultoría ambiental. Por algunas cortas temporadas he estado prestado al sector público, incluso aquí en Boyacá. Fui rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en los años 80 y también fui director general de la CAR en Bogotá por un periodo también en los 90. Ese básicamente es mi experiencia. He escrito algunos libros sobre el tema ambiental también y sobre el tema de la geografía. Sobre el tema del agua de Tota he escrito 2 libros, uno en el año 77 y otro el año pasado. No tengo ninguna relación con las partes, no conozco a las partes demandantes, no las conozco. Y a la parte demandada, pues ellos entraron en contacto conmigo el año pasado y me comentaron sobre la demanda y me pidieron si yo podría eventualmente venir a testificar como conocedor del agua de Tota, pero no tengo ninguna relación de tipo comercial o laboral con ellos. Básicamente esa es Le voy a dar el uso de la palabra al apoderado de la parte demandada para que lo interrogue. También lo puede contrainterrogar la parte demandante y la representante del ministerio, que también es aquí presente, como entidad demandada, para, si alguien lo tiene, lo puedan interrogar. Así que, doctor, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor magistrado, y pues atendiendo la regla que usted diseñó al comenzar esta audiencia, básicamente el propósito de la citación del ingeniero también es un testimonio técnico, igual que el profesor Sarria. Cuando se presenta este conflicto, nosotros nos ponemos a investigar bibliografía. Inicialmente lo hicimos a nivel internacional sobre lagos, contaminación de lagos, y para sorpresa nuestra encontramos que había un doctorado de un colombiano en Montpellier y era precisamente el profesor, que es otro profesor, el profesor Pérez, y para sorpresa nuestra encontramos que sus estudios han sido sobre el lago de Tota. Entonces, por eso, siendo que es ingeniero geógrafo y además un doctor, y doctor en temas ambientales, pero coincidencialmente estudioso, tal vez el más estudioso en Colombia sobre la problemática del lago de Tota, y como es otro de los temas de la demanda, la supuesta afectación por parte ambiental del lago de Tota, que nosotros consideramos pertinente que una persona como él pues viniera a rendir este testimonio técnico, señor magistrado. Proceda, apoderado. Gracias. Ingeniero Pérez, sí, pues básicamente usted ahorita en sus generales de ley ha suministrado información al honorable magistrado sobre su experiencia académica y profesional, y pues todos sabemos que usted es una o tal vez la persona que más conoce en Colombia la problemática del lago de Tota. Teniendo en cuenta lo anterior, yo quiero ponerle de presente un documento que aparece en el expediente, señor magistrado, y aparece igualmente como pruebas documentales de la medida cautelar y aparece como prueba documental número 6. Ese documento se denomina, ingeniero, comillas, Tota, más que un lago, es un conflicto, cierro comillas. Le voy a poner de presente el documento, usted lo mira con calma, lo revisa, y básicamente la pregunta es si ese documento es elaborado por usted, corresponde a su autoría. Proceda, apoderado, a ponerle al testigo de presente el documento al que hace referencia, que también hace parte del cuaderno del que ya hemos venido haciendo referencia.
Efectivamente, este libro, Tota más que un lago es un conflicto, lo escribí en el año 77, fundamentalmente motivado por el hecho de que tanto las entidades públicas como también la opinión pública tiene una imagen muy deformada de la problemática del lago, y como consecuencia de esa imagen deformada, durante mucho tiempo el lago de Tota fue un caballito de batalla político, tanto por los políticos que sacan sus votos de la región de Aquitania, como por los políticos que sacan sus votos de la región de Sogamoso. Y eso creó conflictos, eso creó un conflicto sociopolítico muy grande alrededor del problema, y precisamente ese conflicto sociopolítico no deja ver la problemática real de Tota, y si no la deja ver, entonces no se pueden aplicar soluciones reales. Entonces, por esa razón escribí ese libro, como para mostrar cuáles son los problemas reales, los mitos que se han tejido alrededor de Tota, o que se habían tejido alrededor de Tota, muchos de los cuales continúan hoy día vigentes, y obviamente los conflictos que era necesario y que sigue siendo necesario tratar para poder, dijéramos, encontrarle salidas a la problemática del lago de Tota. Entonces esa fue la razón que me motivó a escribir ese libro. Preguntado, ingeniero Pérez, nos acaba de comentar en su respuesta que ese libro es del año 1977, ¿cierto? De manera breve y sintética, quisiera que usted les ponga de una manera también muy pedagógica al honorable magistrado y a nosotros cuáles fueron las conclusiones de ese estudio que usted hizo, contenido en ese libro, sobre la problemática del lago de Tota. ¿En qué consistió? ¿Cuáles son las causas para ese momento que derivan en los conflictos del lago de Tota? Básicamente se hace un recuento en el libro de cómo surgió el problema del lago de Tota, que empezó fundamentalmente con el aprovechamiento del lago de Tota, inicialmente en el año de 1928, en que se construyó un primer túnel para sacar aguas con fines de regadío en el valle de Isa, Sogamoso. Ese túnel lo construyeron unos hacendados de Isa, y por ahí pues sacaban agua como les digo, con autorización del gobierno nacional de la época para regadío. Posteriormente, en virtud de una serie de leyes y de decretos leyes, entre otros el decreto 1111 de 1952, el gobierno nacional autorizó a Acerías Paz del Río a utilizar el agua de Tota para la Siderúrgica Nacional Acerías Paz del Río, y Acerías Paz del Río adquirió ese túnel que habían hecho los hacendados de Isa y lo mejoró, incorporándole pues algunos sifones, por ejemplo. Hizo muchos estudios muy importantes en la época sobre la parte de la hidrología del lago, y Acerías pues empezó su actividad de producción de acero con el agua extraída del lago de Tota. Sin embargo, cometió, en mi concepto y en conceptos también de otros ingenieros que han estudiado el tema, un gran error de tipo conceptual, que es el que ha dado origen a la problemática de Tota, a la problemática hidráulica, porque existen otros problemas. Y es que construyó la boca del túnel, es decir, por donde le entra el agua al túnel, la construyó muy cerquita de la superficie del lago. El lago tiene una oscilación natural de sus niveles, porque el lago está en la cima de la cordillera oriental. Si tiene una cuenca muy pequeña, está en la cima de la cordillera oriental, o sea que la alimentación que le llega es relativamente poca, y su principal alimentación es agua lluvia, ¿sí?
depende mucho, sus niveles dependen mucho del régimen de lluvias. En consecuencia, pues cuando llueve poco, los niveles bajan mucho. Y lo mismo, cuando llueve bastante, pues suben los niveles. Y esa boca del túnel quedó muy cerquita a los niveles mínimos. En esa época, pues no había muchas estadísticas históricas de variación del nivel. Hoy día sí existen, pero en esa época tal vez no había muchas, y tal vez a eso se debió el error de que construyeron ese túnel muy cerca al nivel mínimo. Entonces, cuando el nivel del lago baja mucho en las épocas secas, pues la extracción del agua también se ve amenazada. A raíz de eso, Acerías Paz del Río promovió desde los años 60 una solución para ese problema, y fue subirle el nivel al lago. ¿Sí? Eso es muy fácil. Si el nivel del lago baja y amenaza dejar la boca del túnel en seco, ¿sí? La tubería del túnel muy seca, entonces subamos el nivel al lago. Y básicamente construyó un poco de obras con ese fin. En ese tiempo Acerías Paz del Río tenía toda la autoridad, porque era prácticamente la autoridad de aguas de la zona, porque el decreto Ley 1111 del 52 prácticamente lo convirtió en autoridad de aguas. Es un caso único en la historia de las aguas en el país en que una siderúrgica se convierte en la autoridad de aguas, pero eso ocurrió. Si ustedes leen el decreto 1111 del 52, Acerías Paz del Río tenía toda la autonomía para hacer lo que quisiera en Tota. Le puso una talanquera a la ley, y fue: si usted hace las obras, tiene que defender, tiene que proteger a las tierras ribereñas contra las inundaciones que puedan producir las obras que usted construya. ¿Sí? Acerías Paz del Río construyó las obras, que básicamente fueron las obras para subir el nivel al lago. Taponó el desaguadero con unos muros de concreto, el desaguadero que es el nacimiento del río Pía. Todo lo taponó y construyó allí unos muros, y le desvió una cuenca que va también al río Pía, se la desvió para meterse al lago. Entonces de esa manera le aumentó los caudales al lago. Pero no construyó las obras, pero no construyó la segunda parte de lo que estaba obligado a hacer, que era construir las obras para defensa de las inundaciones, o por lo menos adquirir las tierras que iban a inundar. Entonces no hizo ni lo uno ni lo otro, y obviamente que las tierras se inundaron. Eso era obvio, que al taponarle el desaguadero, pues se produjeron las tierras, y al meterle más agua de la agua natural del lago, se produjeron unas inundaciones muy fuertes. Los campesinos las obras se pusieron en funcionamiento en el año 60, y los campesinos en el 62 sufrieron unas inundaciones muy fuertes y demandaron a la nación. Esa demanda la ganaron en el Consejo de Estado, y el Consejo de Estado ordenó a la nación pagarle las pérdidas. ¿Sí? Desde ahí para acá viene todo el conflicto, ¿sí? Porque las sucesivas administraciones que han administrado al lago, las sucesivas entidades, el Ministerio de Agricultura, el Ingerena, la CAR y ahora Corpo Boyacá, no han tenido en cuenta esa problemática, y por el contrario la han agravado, construyendo nuevas obras que han incrementado el problema de las inundaciones. Y esas son tierras supremamente fértiles, que es difícil, dijéramos, encontrar unos suelos de esa productividad en el país. Ustedes, los que la conocen, han ido a mirar los cultivos de cebolla que hay ahí, y anteriormente eran cultivos de papa, etc. Ven que son tierras supremamente, o podrían darse cuenta que son tierras supremamente fértiles. Entonces hay un minifundio también muy fuerte debido a eso. Hay un minifundio muy fuerte, y hay muchísimos campesinos que viven ahí en esas tierras, que dijéramos, derivan su subsistencia de esas tierras y de esa agricultura fuertemente intensiva. Entonces, obviamente, si el Estado o las entidades les inundan sus tierras, viene el reclamo, y viene el conflicto, y viene la problemática. Entonces, básicamente, lo que el libro dice es eso, fundamentalmente,
que se generó ese conflicto, que como les decía anteriormente, entonces los políticos que defendían Aquitania decían: yo los voy a proteger, no los voy a dejar que los inunden más, y al contrario, en el Valle de Sogamoso y en Boyacá siempre se decía de que había que sacar a los aquitanenses de ahí, subiéndole el nivel al lago, ¿sí? para que se dejaran de molestar. Pero todo eso obedecía fundamentalmente a esa causa de fondo que yo le decía al comienzo, que consiste en que hay una falla conceptual en el diseño de las obras de aprovechamiento, que es lo que finalmente ha llevado a esta problemática, ¿sí? Obviamente que el agua de Tota tiene otros problemas, y en ese librito se mencionan y se analizan esos problemas, como por ejemplo el problema de la erosión, el problema de la trucha en esa época, que era un problema bastante crítico, del turismo, etcétera. Pero fundamentalmente en ese momento también se hacía ver ya un problema muy fuerte que se veía hasta ahora empezando, que era el problema de la eutroficación de las aguas del lago de Tota. Es decir, un enriquecimiento progresivo de las aguas del lago de Tota a causa de la llegada de los aportes de aguas residuales, porque ahí está Aquitania y hay otros, es una zona bastante, como decía, bastante poblada, una densidad de población alta. Entonces pues el destino natural de las aguas residuales es el lago, y eso ha ocasionado que las aguas poco a poco se vayan enriqueciendo en nutrientes, y la vegetación acuática por consiguiente se desarrolle más. Y ese es el problema de la eutroficación, que la vegetación crece mucho, y ese crecimiento de vegetación, dijéramos, la vegetación que crece pues se pudre, ¿cierto? Crece, se reproduce y muere, y toda la vegetación muerta pues se va al fondo del lago, ¿cierto? Sobre todo en zonas de orillas someras, y ahí pues obviamente le va quitando poco a poco superficie al lago. Sí, ese es un problema que en esa época, en el año 77, cuando escribí el libro, no era grave, hoy en día es grave, ¿sí? El problema de la eutroficación del lago. Pero en ese momento hacíamos caer en cuenta para dónde íbamos si no se tomaban medidas adecuadas, que no se han tomado hasta hoy. Pero básicamente creo que con eso... Gracias, ingeniero. Preguntado, ese estudio que usted hizo, contenido en el libro que acabamos de referenciar, Tota más que un lago es un conflicto, como usted lo mencionó, es de su autoría y fue elaborado en el año 1977, es decir, ingeniero, hace más de 30 años. La pregunta va dirigida a lo siguiente: las conclusiones, las recomendaciones que usted hace en ese libro, ¿hoy en día se encuentran superadas total o parcialmente, o esos mismos problemas que usted mencionó y denunció en ese momento están vigentes hoy en día? Esos problemas siguen vigentes, señor magistrado. Incluso en el año 2005, debido a que esos problemas no se resolvían y las entidades públicas no tomaban ninguna medida para resolverlas, yo me permití poner una acción popular aquí en este mismo tribunal, una acción popular contra todas estas entidades por la inactividad de las mismas, para obligarlas a hacer algo, o hacer lo que tocaba hacer por el lago. Y esa acción popular la ganamos, y el tribunal, en su sentencia, en su fallo de la acción popular, ordenó a todas estas entidades, incluyendo el Ministerio de Medio Ambiente, Corpo Boyacá, Incoder, los municipios ribereños, en fin, todas las autoridades que tienen que ver con la problemática del lago, les obligó a adelantar una serie de acciones. Esas acciones hasta el momento nadie las ha cumplido, ninguna entidad las ha cumplido. Corpo Boyacá trató de cumplirlas parcialmente, muy parcialmente, pero finalmente lo que logró fue más bien agravar la situación sociopolítica en la zona, precisamente porque las cumplió mal y parcialmente. Esa situación me motivó, señor magistrado, a escribir un segundo libro el año pasado, que yo lo traje para dejarlo aquí
también en el tribunal, que se llama El lago de Tota, un ejemplo de lo que no se debe hacer en materia ambiental, ¿sí? En donde simplemente lo que hago es de nuevo poner los puntos sobre las llagas, y mencionar de nuevo todos los errores que se han cometido en materia ambiental, tanto en la parte hidráulica como en la parte ecológica, en la parte biológica, que tiene que ver con el manejo del lago de Tota. Simplemente los problemas siguen iguales, la acción popular no sirvió absolutamente para nada. Las entidades no han cumplido, ni las entidades nacionales, ni las entidades departamentales, ni las entidades locales del magistrado. Básicamente es eso. Pregunta al despacho. Muchas gracias, profesor Pérez. Vamos a incorporar este documento al expediente y obviamente está para la consulta de las partes. El libro El lago de Tota, un ejemplo de lo que no debe hacer en materia ambiental. Obviamente sí lo haremos, lo revisaremos, pero quiero preguntarle si una de las variables a considerar en este estudio es la relacionada con los trabajos de exploración sísmica por parte de empresas como la demandada. Señor magistrado, no se consideran en ese libro dijéramos, ese tema de la exploración sísmica. En ese momento, cuando escribí el libro, no tenía mayor conocimiento sobre la exploración sísmica, era apenas un proyecto. Más aún, tenía conocimiento de que no se había realizado exploración sísmica dentro de la cuenca del lago de Tota, ¿sí? Entonces, por esa razón no forma parte de ese tema del libro. No lo consideré como un problema en ese momento que escribí el libro. ¿Ha estado usted presente en esos trabajos de exploración que adelanta la demandada o ha visitado la zona? No he estado presente durante la etapa de los trabajos. Previo a esta audiencia, yo les solicité a ellos que me explicaran exactamente qué habían hecho. Me explicaron, me mostraron pues todas sus actividades, me dijeron hasta dónde habían llegado con sus exploraciones, y lo que yo me enteré, de acuerdo con los informes que ellos me dieron, es de que dentro del lago, obviamente, dentro de la propia, ni en sus bordes habían hecho ningún tipo de exploración sísmica, y tampoco dentro de la cuenca hidrográfica, ¿sí? Porque son dos conceptos diferentes, a veces se confunden. Una cosa es el cauce, ¿sí? Es decir, la parte que ocupan las aguas, y otra cosa es la cuenca hidrográfica, que es el área, todo el área dijéramos, cuyas aguas de escorrentía llegan finalmente al cuerpo de agua, ¿sí? Entonces, de los mapas que ellos me mostraron, también pude colegir que no habían realizado exploraciones, dijéramos, con sísmica dentro de la cuenca del lago de Tota, ni mucho menos en las cercanías del espejo de agua. Gracias, señor magistrado. Si me lo permite, voy a hacer esta pregunta y usted me dice si la autoriza o no. Profesor Pérez, teniendo en cuenta que usted acaba de aportar el libro de noviembre del 2013 al señor magistrado, quisiera que simplemente de manera muy sintética, encuentro que en la página 79 usted dice los problemas reales del lago de Tota son 4. Quisiera que de manera muy breve diga cuáles son, porque prácticamente uno entiende que es la conclusión de su libro. El problema del lago de Tota son estas 4 situaciones, a ver si usted se las menciona al magistrado. Puede contestar la pregunta. Básicamente, dijéramos, en el libro se insiste mucho en la problemática que ya se había detectado desde el año 77, en el primer libro que mencionamos aquí, y en este libro los problemas, dijéramos, se reducen, tratamos de reducirlos en 4 grandes grupos. Uno es el relacionado con el manejo incorrecto de los niveles del lago, ¿sí?
que básicamente tiene mucho que ver con lo que mencionaba anteriormente, desde el momento en que se concibieron las obras de aprovechamiento y luego cuando se construyeron esas obras de aprovechamiento, que dijéramos nunca se han construido las obras para defensa contra las inundaciones que provocaron esas obras, ni tampoco se adquirieron tierras ribereñas afectadas por esas inundaciones, como ordenaban las mismas leyes que existían. Entonces, básicamente ahí se hace un recuento de toda la problemática, de todas las leyes que existen sobre el tema, de todas las normas que existen sobre el tema, y también se hace un análisis técnico de los niveles. Ahí en el libro se presentan los niveles del lago desde el año 59 hasta el año 2011, es decir, cómo ha variado el nivel del lago en todo ese periodo. Se hace un análisis de esos niveles y también de la relación entre los niveles del lago y las obras de aprovechamiento, sobre todo los túneles por donde se sacan las aguas y las obras de control de niveles en el desaguadero, es decir, los muros de concreto que se le han construido. Se hace una relación, dijéramos ahí, sobre una última obra que construyó la CAR cuando la CAR estaba a cargo del lago, que agravó el problema porque construyó un nuevo muro sobre el río Pía, sobre el desaguadero, más alto que el que existía anteriormente, pero a la comunidad le hizo creer que estaba más bajo. Ya después, cuando los niveles del lago subieron, entonces la propia comunidad y todo el mundo se dio cuenta de que efectivamente ese nuevo muro estaba muy superior en altura al anterior muro que había construido Acerías. Entonces todo eso forma parte de esa problemática. También se analiza ahí la necesidad de que la autoridad ambiental, y esa fue una de las cosas que solicité en la acción popular que interpuse aquí en este tribunal en el año 2004, fallada en el 2005, y es que se defina el lecho lacustre. ¿Sí? Eso lo tiene que hacer la autoridad ambiental, definir el lecho lacustre, es decir, el área que efectivamente ocupe el cauce del lago, para evitar, dijéramos, que lo invadan, para evitar muchas cosas. Eso desafortunadamente no se hizo, aunque la ley establece cómo debe hacerse. Hay un decreto que es el decreto ley 2811, que es el Código Ecológico del año 74, y luego el decreto 1541 del 78, que dicen exactamente cómo se debe hacer la definición del lecho lacustre. ¿Sí? Yo solicité eso en mi acción popular, de que se obligara a Corpo Boyacá a definir el lecho lacustre. Corpo Boyacá no solo no lo hizo de acuerdo con la norma, sino que confundió conceptos y definió fue una cosa que llaman ellos la cota de máxima inundación, ¿sí? Que es totalmente diferente, ¿sí? Entonces todo eso se analiza aquí. La cota de máxima inundación es diferente del lecho lacustre por esto. El lago de Tota dejó de ser un lago natural desde hace mucho tiempo, desde el momento en que se le horadaron unos túneles para sacarle agua, ¿sí? Desde el momento en que se interrumpió el desaguadero natural y se construyó fue una presa ahí en concreto en el lago, en el desaguadero, para evitar que el agua subiera, y desde el momento en que se le metieron nuevos caudales al lago que no formaban parte del caudal natural, sino que eran de cuencas vecinas, desde ese momento el lago dejó de ser un cuerpo natural y se convirtió en un embalse artificial que ya no depende de la lluvia solamente, sino de la forma como se operen las obras. Si las obras se operan mal, los niveles suben mucho. Si se operan también, dependiendo cómo se operen, el nivel sube o baja, independientemente de las lluvias. Entonces, en este capítulo, dijéramos, del manejo incorrecto de niveles, se analiza toda esa problemática. Incluso se dice cómo debería hacerse, cuál debería ser la cota del lecho lacustre si se hiciera de acuerdo con lo que dice el decreto ley 2811 y su decreto reglamentario del 1541. Entonces, básicamente todo eso es lo que se dice en relación con el manejo incorrecto de niveles. Otro problema es el de la contaminación hídrica, que, como decía, en el año 77, cuando escribí el primer librito, no era crítico. Hoy en día es un problema crítico en el lago de Tota, el problema de la contaminación, pero ese problema tiene remedios. Ese problema, como todos los remedios, tiene tratamiento técnico. El problema es que esos tratamientos no se han hecho. Entre otras cosas, pues la contaminación se debe a dos factores. Uno, a las aguas negras que le llegan procedentes de toda la población de los alrededores del lago,
y otro a la agricultura de la cebolla, que es una agricultura intensiva con alto uso sobre todo de fertilizantes. Entonces, esos son, dijéramos, factores contaminantes, pero como digo, ambos tienen solución, ¿sí? Hoy en día existen sistemas para construir plantas de tratamiento con una tecnología que permite eliminar nutrientes, ¿sí? Porque los nutrientes son los que causan la eutroficación del agua, ¿sí? No es solamente eliminarle la carga orgánica, sino también eliminarle los nutrientes. Eso existe hoy en día, tecnología para eso, ¿sí? Incluso ahora he estado en conversaciones con alguna gente del Ministerio del Medio Ambiente y de una agencia de desarrollo francesa que van a dar un poco de plata para el agua de Tota, haciéndoles caer en cuenta de que apliquen esas tecnologías y que financien esa planta o esas plantas de tratamiento con tecnologías que permitan remoción de nutrientes. Y el manejo de la agricultura también. Allí el manejo, dijéramos, de fertilizantes es una cuestión que se puede racionalizar y se puede optimizar, ¿sí? Pero hay que trabajar con los agricultores, ¿sí? Hay que trabajar, las agencias del Estado tienen que venir y trabajar de la mano con los agricultores. Desafortunadamente eso nunca se ha logrado, que trabajen de la mano con los agricultores. Los agricultores, ellos hacen, dijéramos, lo que su experiencia les dice, y muchas veces la experiencia les dice es de que mientras más abonos utilicen, más cosechas pueden obtener, cosa que, por ejemplo, se les ha demostrado a veces que no es cierto, que a veces antes, dijéramos, si disminuyeran un poco o si variaran un poco los fertilizantes, podrían obtener mejores cosechas, ¿sí? Pero eso requiere investigación, requiere experimentación y requiere demostración, y eso ninguna entidad pública lo ha hecho. Eso solicitamos también en la acción popular, que estas entidades como Corpo Boyacá, el INCODER, lo hicieran, ¿sí? Pero estas entidades más bien se han ido por el expediente fácil de decir subámosle el nivel al lago y saquemos a esa gente de ahí y ya. El otro problema es la reducción de la población de trucha, ¿sí? La trucha se introdujo en el lago de Tota en el año 40 y pico, año 47 si mal no estoy, a través de una ley que hizo un parlamentario boyacense. ¿Por qué? Porque allá había una enfermedad en esa época que era el bocio o coto, ¿sí? Todos los campesinos sufrían de eso, o muchos campesinos sufrían de eso, y él, que era un médico, ese parlamentario era un médico, y dijo, hay que meterles allá un pescado para que se lo coman, y entonces eso les disminuía la población, la frecuencia del coto en la población, y de esa manera se importó la trucha del Canadá, se trajo acá y se sembró en el lago de Tota, ¿sí? Sin embargo, después eso cambió totalmente de orientación, ¿sí? Las autoridades se dedicaron a controlar a que la pesca, a que los campesinos pescaran la trucha, ¿sí? A impedir que los campesinos la pescaran, para mantenerla más bien la trucha como un recurso para el turismo. Y entonces allí venían las grandes organizaciones nacionales y boyacenses de piscicultura y pesca a organizar año por año concursos de pesca, ¿sí? De trucha, muy buenos, muy importantes, pero para ellos, dijéramos, pues era un recurso de recreación muy bueno y muy sano. Pero entonces se perseguía a la población, como decía, campesina por consumir la trucha. Eso también creó conflictos. Hay una historia de más o menos unos 12 muertos causados por la policía contra campesinos por el hecho de pescar trucha para comérsela, ¿sí? Entonces, esa es otra fuente de conflictos, ¿sí? Y todavía es una fuente de conflictos ahí latente, el problema de la trucha. Y la trucha, que ha venido disminuyendo, precisamente por malos manejos también, ha venido disminuyendo su población, y eso afecta obviamente tanto el consumo local de trucha como el consumo también para fines recreativos y turísticos. Y el cuarto problema que menciono ahí es el retroceso de las orillas. Simplemente hacemos un recuento con base en documentos históricos que existen desde el año 28. En el año de 1928 se hizo el primer mapa del lago de Tota, que lo hizo un geólogo alemán, Emil Grus, al que el gobierno nacional de la época le encargó hacer el estudio geológico del lago de Tota, de la cuenca del lago de Tota. Ese señor hizo el primer levantamiento topográfico del lago de Tota,
y ese es el primer mapa que existe. Posteriormente, el Agustín Codazzi empezó a sacar fotos aéreas desde el año 1945 hasta la fecha. Entonces simplemente, y tiene mapas también desde el año 60 y algo hasta el año 2011, 2009 creo que es el último mapa que tiene el lago de Tota. Entonces lo que hacemos ahí es comparar desde el año 1928 hasta ahora, cómo ha sido la evolución de las orillas del lago, para ver si realmente ha habido una disminución importante, ¿sí? La conclusión es de que la accesión de tierras no es un problema crítico ahí en el lago de Tota. Eventualmente pueden haberse, dijéramos, presentado una pequeña reducción, pero es natural, una pequeña reducción de las orillas, que más bien se ha incrementado, es así, a causa de lo que le mencionaba anteriormente, que es la eutroficación, o sea, el crecimiento acelerado de vegetación acuática en las orillas del lago a causa de la contaminación, a causa de la abundancia de nutrientes en el lago de Tota. Entonces, ahí dijéramos que definimos bien cómo es el problema del retroceso de las orillas, cuáles serían sus causas y sobre todo cuál va a ser el futuro de ese problema, es decir, que ese problema va a ser crítico. Definimos ahí las áreas más amenazadas por el retroceso, que si no se hace nada también, dijéramos, en el término de unos 10 años o lo que sea, vamos a estar enfrentados a que el lago de Tota ha perdido varios cientos de hectáreas más debido a ese descuido. Básicamente esos son los 4 grandes capítulos que nosotros mencionamos ahí, o los 4 grandes problemas reales. Pregunta al despacho. Profesor Pérez, primero, ¿usted recuerda esa acción popular ante qué autoridad judicial la promovió y si ya hay un fallo definitivo, cosa de que podamos tener una información más cercana de esa decisión? La acción popular se promovió directamente ante este Tribunal Administrativo de Boyacá. Fue fallada en el año 2005 con el número de 2005-0203, es el número de la acción popular. El magistrado que la falló fue el doctor Gómez Aranguren. Él fue la persona que la falló. Con él dirigió el pacto de cumplimiento que en ese momento firmamos con todas las entidades demandadas, y todas se comprometieron a hacer cada una su partecita, que es lo que digo yo que nadie lo ha hecho hasta el momento. Tenían plazo a hacerlo hasta el 2007 y como le digo, nunca se hizo, ¿sí? La única cuestión que se hizo fue una que estaba directamente a mi cargo, que era proponerle al Ministerio de Medio Ambiente una reforma de las tasas por uso del agua. Entonces yo hice ese documento y se lo propuse al Ministerio, pero también el Ministerio nunca me lo contestó. ¿Y por qué propusimos eso? Porque es que, como le dije yo, en alguna época fui director de la CAR. Nosotros cobrábamos en el año de 1995, la CAR le cobraba a Seriaspas del Río 500 pesos por metro cúbico de agua que sacara del lago de Tota, y le cobraba a Coservicios de Sogamoso, que es la que maneja el acueducto de Sogamoso, 300 pesos por metro cúbico de agua. Esa plata era suficiente en ese momento, o era un recurso muy bueno, eso generaba un recurso muy bueno para adelantar los programas de conservación de la cuenca. De esa época, por eso datan la gran cantidad o la mayor parte de las hectáreas reforestadas que existen dentro del lago, porque había plática para eso. Incluso otras obras. La CAR construyó una planta de tratamiento de aguas residuales de Aquitania que desafortunadamente no funcionó o no ha funcionado bien. Prácticamente esa está obsoleta. Entonces, fundamentalmente dijéramos que esa acción popular se promovió aquí para contestar su pregunta, aquí en este tribunal, señor magistrado. Y le vuelvo y le reitero que no se ha cumplido. Otra pregunta, para de pronto irnos centrando en el objeto de su declaración. Usted se refirió al lecho lacustre de la laguna de Tota. Desde el punto de vista de su experiencia, sus conocimientos técnicos y científicos, y veo que sus estudios también tan
particularizado sobre esta laguna, ¿usted podría decir que ese lecho lacustre es geológicamente vulnerable? Yo no creo que geológicamente sea vulnerable el lecho lacustre, porque el lecho lacustre, dijéramos, tal vez se originó por un evento geológico, por un evento tectónico, como muchos otros lagos del altiplano cundiboyacense. Fue un fenómeno tectónico, dijéramos lo que hoy en día se conoce como movimientos sísmicos o lo que sea, que dijéramos hace varios miles de años, tal vez varios cientos de miles de años, hicieron que se levantara una cosa que se llama el boquerón del Gacal, aguas abajo del agua Tota, y taponar el lago, taponar a la cuenca. Entonces, por movimientos telúricos que ocurrieron cuando la cordillera de los Andes estaba en proceso de levantamiento, ¿sí? Entonces, en ese momento se formaron una serie de lagos y de cuencas cerradas, entre otras la cuenca aquí, la cuenca de Sogamoso y Zafiravito, la cuenca del lago de Bogotá, de la sabana de Bogotá. Otras cuencas se formaron igualito por el mismo proceso, dijéramos, por los mismos procesos tectónicos geológicos que dieron lugar al levantamiento de los Andes, ¿sí? El levantamiento de los Andes terminó más o menos hace unos 3 millones de años, ¿sí? Y en esos paroxismos finales pues se taponaron o se formaron muchas cuencas de esas. Obviamente esas cuencas se habían iniciado, o la formación se había iniciado mucho antes. Entonces, geológicamente no es vulnerable, pienso yo. Tendrían que ocurrir unos eventos catastróficos, dijéramos, geológicamente hablando, para que fuera vulnerable. Y en ese caso también, obviamente, no solamente sería vulnerable el agua Tota, sino toda la región. De lo que sí es vulnerable es desde el punto de vista biológico, ¿sí? Eso sí hay una vulnerabilidad muy alta, y es a causa precisamente de la eutroficación que menciono de las aguas del agua Tota, es decir, el crecimiento excesivo de vegetación. Ese crecimiento excesivo de vegetación hace que pierda profundidad el lago poco a poco por la depositación sucesiva de material biológico dentro del fondo del lago, y también obviamente al perder profundidad pierde capacidad, y también las orillas avanzan, ¿sí? Y pierde área, pierde superficie el lago. Pero es un fenómeno biológico, no es un fenómeno geológico, sino es un fenómeno o una amenaza de tipo biológico. Preguntado, profesor Pérez, y con la venia, señor magistrado, que corro el riesgo de que esta pregunta que voy a formular usted considere que está ya respondida, pero me lo dice porque es que es un concepto para efectos de la acción popular trascendental, y la pregunta que le voy a formular usted me puede decir no ya está respondida o la formulo. Quisiera preguntarle al profesor ¿qué significa desde el punto de vista técnico el concepto de cuenca? Al lugar puede responder la pregunta. Tal vez había mencionado un poco el concepto, pero lo vuelvo y lo aclaro. El concepto de cuenca hidrográfica se refiere y lo define bien la ley, está bien definido en el decreto ley 2811 de 1974, y está definido también en el decreto 1541 del 78. La cuenca hidrográfica se refiere al área, ¿sí? Al área o a la superficie cuyas aguas, ¿sí? De escorrentía confluyen en un punto dado. Por ejemplo, uno puede hablar aquí de la cuenca del río Chulo hasta este punto. Entonces, es toda la área de aquí para arriba, de toda la cuenca del río Chulo, toda la superficie, dijéramos, cuyas aguas cuando llueve se van escurriendo sobre la superficie de la tierra y se van concentrando en pequeños canalitos, en pequeños arroyos, y finalmente llegan al río Chulo y llegan hasta aquí, hasta este punto cercano donde estamos, sobre el río Chulo. Entonces la cuenca del río Chulo es toda esa área, toda esa superficie. De la misma manera la cuenca del agua Tota, ¿sí? Es toda el área, ¿sí? Todas las montañas, ¿sí? Cuya agua de lluvia, dijéramos, finalmente escurre toda y llega al agua Tota. Ese es, dijéramos, el concepto de cuenca hidrográfica, que es diferente al concepto de cauce, como decía. El concepto de cauce, ese ya es la superficie, por ejemplo en un río es la superficie
de agua del río, ¿no? El espejo de agua del río, ¿sí? O sea, el cauce por donde escurre. O en el caso de un lago es el lecho o el cauce total, ¿cierto? Del lago, donde está el espejo de agua. Ese es el cauce. Muchas veces se confunde, uno lo ve que confunden el concepto de cauce con el concepto de cuenca. Son dos cosas totalmente diferentes. Pregunta al despacho, profesor Pérez. Visto como está, que usted ha sido un gran estudioso y tal vez el único que ha podido asumir con esa dedicación y con ese esmero y ese rigor científico el estudio del lago, de su cauce y de su cuenca, puede informar al despacho si en esos estudios y esos análisis que haya realizado usted llegó a considerar o a ponderar la existencia de yacimientos de hidrocarburos en esa región. En los libros o en los escritos que he hecho no figura, dijéramos, ese tema, pero obviamente que por el conocimiento que tengo, todas esta región en que estamos nosotros, en la cordillera oriental, en donde está ubicada el Agüetota, Sogamoso, Tunja, Bogotá, toda esta zona del altiplano cundiboyacense es una zona sedimentaria, es una cuenca sedimentaria. Es decir, ¿qué significa cuenca sedimentaria? Significa que en la historia geológica, ¿sí? Hubo una época en que esto estuvo bajo el mar. Todas estas tierras estuvieron bajo el mar y todos los sedimentos que llegaban dijéramos, de las áreas emergidas circundantes, ¿cierto? Se fueron acumulando poco a poco en lo que hoy es, donde estamos hoy parados. Se fueron acumulando y fueron formando capas sucesivas, ¿sí? Que formaron, dijéramos, grandes espesores de roca, en algunos casos arcillosas, en otros casos arenosas, en otros casos calcáreos, etc. ¿Qué pasó después? Cuando la cordillera se empezó a levantar, se levantó y se generaron unas presiones gigantescas, ¿sí? En la medida que la cordillera se fue levantando, se fue arrugando también. Esas presiones fueron dando lugar a arrugas, que son estas cordilleras que nosotros vemos. Esas son arrugas formadas por la compresión que dio origen al levantamiento de los años. Entonces, esas cuencas sedimentarias, ¿sí? Desde esa época, ¿sí? Son cuencas en las cuales, por ejemplo, en la fase final, antes del levantamiento, antes de iniciarse la fase final del levantamiento, que eso fue hace como unos 60 millones de años, existían muchísimos pantanos, ¿sí? Eran mares someros, o en algunos casos eran mares, en otros casos era como lo que se ve hoy en la costa atlántica, eran zonas muy cenagosas, ¿sí? En donde había muchísima vegetación acuática, ¿sí? Esa vegetación acuática también pasaba lo que pasa ahorita, que mencionamos en el Agüetota, que se pudre, ¿sí? Muere, se pudre, se acumula en el fondo y va formando también capas. Al levantarse después la cordillera, entonces eso que dio lugar, eso obviamente con las presiones que se generaron y toda esta cosa, dio lugar a unos depósitos, ¿sí? Que en unos casos son depósitos de petróleo, en otros casos son depósitos de gas, en otros casos son depósitos de carbón hoy en día. Entonces, por eso, muchos depósitos de carbón que vemos a lo largo y ancho del altiplano cundiboyacense son originados en esos procesos de sedimentación de material biológico que se dio lugar desde esas épocas, pues, en que se estaba formando la cordillera. Entonces, aquí no es de extrañar, en toda esta región no es de extrañar que existan eventualmente o bien depósitos de gas, o bien depósitos de petróleo, o bien depósitos de carbón, que esos sí son los que más conocemos. O sea que perfectamente debajo del Agüetota no lo sabemos, no se ha explorado, ¿sí? Pero puede haber o bien depósitos de gas, o bien depósitos de petróleo, o bien depósitos de gas. Pero eso, hasta donde llega mi conocimiento, todavía no se ha explorado. Pregunta al despacho, profesor, ya que mencionamos eso de la probable existencia de yacimientos por debajo del lecho del lago, una exploración sísmica, una exploración de hidrocarburos que implica una sísmica, podría afectar ese lecho del lago, podría llegar a contaminar sus aguas.
Es decir, pues la experiencia que uno ve, la experiencia en el mundo, es de que la explotación de petróleo en sí, y lo hemos visto casos como lo que hubo en México hace algún tiempo, en el Golfo de México, la explotación puede afectar seriamente pues la calidad de las aguas, un derrame, etcétera. De hecho, el agua Tota en algunas ocasiones se ha visto afectado por derrames de petróleo, de camiones cisternas que se han derramado allá por la carretera que viene de llano, y todo ese petróleo llega al agua y lo ha contaminado. Ha habido épocas así, ha habido algunos eventos de esa naturaleza. Entonces, en cuanto a la explotación, sí, ahora, en cuanto a la exploración misma, ¿sí? Hoy en día hay técnicas de exploración que son unas que llaman invasivas, otras que no son invasivas. Es decir, unas que pase como con el cuerpo humano, ¿sí? Hay unos exámenes que tienen que abrirlo a uno para ver qué tiene, y otros que simplemente desde afuera con unas máquinas le dicen, ¿cierto?, si uno está enfermo o no. Y lo mismo pasa con esto, ¿sí? Hoy en día las imágenes de satélite le permiten a uno, dijéramos, con una cierta grado de precisión, le permite decir si una zona es favorable para que exista o no yacimientos de petróleo, ¿sí? Y con base en eso y en otros instrumentos que uno tenga, entonces uno puede adelantar o puede aplicar otros métodos, dijéramos, para ver si realmente existe. Es lo mismo que para buscar agua. Nosotros ahorita en la Sabana de Bogotá, yo estoy trabajando en un proyecto allá con algunas entidades para buscar agua en la Sabana de Bogotá. Entonces hemos hecho ya un poco de estudios con base en análisis de ¿cómo se llama?, de imágenes de satélite, fotos aéreas, etcétera, una cosa que se llama sondeos eléctricos verticales, ¿sí? Y con base en eso se ha llegado hasta un nivel de profundidad. Ya en este momento no son suficientes para buscar el agua, hay que hacer perforación sísmica, hay que hacer, ¿cómo se llama?, hay que hacer sísmica, que la sísmica nos da una mayor seguridad en donde esté el agua, ¿sí? Y cuando la sísmica nos da una mayor seguridad donde esté el agua, entonces podemos ahí sí llegar a la etapa final, que es perforar, ¿sí? Pero la sísmica es una herramienta fundamental para eso, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la Sabana de Bogotá, que estamos en ese proceso. La sísmica obviamente tiene unos inconvenientes, ¿sí? Tiene unos impactos que están bastante bien evaluados. Yo creo que el doctor que me precedió aquí en el uso de la palabra, él es un súper experto, el doctor Saldarriaga, en el tema de los impactos ambientales de la sísmica, ¿sí? Él sabe mucho más que yo sobre eso. Pero, como les digo, lo que yo sé es de que la sísmica es una herramienta fundamental, no solamente para buscar petróleo, sino también para buscar agua y para buscar otras cosas, ¿sí? Entonces, todo depende de la técnica que se utilice allí, ¿sí? para explorar, dijéramos, hidrocarburos en el subsuelo del agua Tota. Si esas técnicas son eventualmente dijéramos muy invasivas y que puedan causar daño, pues no serían recomendables. Una pregunta a propósito de eso. Usted acaba de manifestar que fue contactado por la empresa demandada y ellos le pusieron de presente pues todas las actividades que están realizando con todos sus aparatos, sus equipos, etcétera. Ya que mencionamos eso de lo invasivo y lo no invasivo en la exploración, ¿usted cómo podría calificar desde el punto de vista de su experiencia y su conocimiento técnico y científico esas actividades que adelanta la empresa en ese sector, si son invasivas o no lo son? Y sí, quiero una calificación técnica de parte suya sobre esa actividad. Yo creo que yo lo que he visto de lo que ellos de los documentos que me han facilitado, es que es una exploración sísmica supremamente, dijéramos, de muy bajo nivel de impacto, ¿sí? Tanto sobre las aguas como sobre el medio biótico en general y sobre el medio socioeconómico, ¿sí? Son unas perforaciones, unas perforaciones muy pequeñas, ¿sí? En donde la sísmica se basa precisamente en eso. Tal vez el doctor que estuvo aquí me precedió, de que se hace explotar algo y se mide luego en los alrededores las vibraciones, ¿sí? Y de esa manera también se permite determinar la columna estratigráfica, es decir, las rocas que hay en la profundidad, ¿sí? Eso es lo que le digo que es la forma, por eso, para buscar agua, porque obviamente en la Sabana de Bogotá esos pozos sí son muy fuertes, porque son pozos de centenas de metros de profundidad y las cargas que hay que meterles son mayores, ¿sí?
En el caso de allí, de lo que yo me he visto en los informes que he visto de ellos, son unas perforaciones muy pequeñas, de unas dimensiones muy reducidas, a una profundidad muy baja, que yo no veo que puedan causar, dijéramos, un mayor impacto ni sobre las aguas, ¿sí? ni sobre las aguas superficiales, ni subterráneas, ni tampoco sobre el medio biótico ni socioeconómico. Eso es con base en los documentos que ellos me han mostrado. Apoderado. Preguntado, profesor, con base en sus respuestas inmediatamente anteriores, quiero preguntarle si de esa documentación, información, todo ese material que usted percibió directamente que le fue suministrado, usted pudo evidenciar que la demandada Maure Lamprón y que la demandada CGL no realizaron exploración sísmica dentro de la cuenca del lago de Tota. ¿Usted pudo evidenciar eso? Yo pude evidenciar, de acuerdo con la localización de los puntos de exploración que me suministraron, con los mapas de los puntos, de que no hicieron exploración dentro de la cuenca. Tal vez el punto más cercano estuvo muy cerquita de la divisoria de agua de la cuenca, si mal no estoy, pero en este momento no recuerdo con exactitud. Pero lo que sí estoy seguro es que no se hizo dentro del espejo de agua, ni en las proximidades del espejo de agua. Dijéramos que está cumpliendo la norma que existe en este momento, de que creo que, si mal no estoy, es de 30 metros alejado del espejo de agua, bien sea de un río o de un lago, que no se puede hacer exploración sísmica, ¿sí? Entonces, del espejo de agua estoy seguro que no se hizo, de acuerdo con eso. Y de la cuenca es otro concepto, como decíamos. Creo que se hizo muy cerquita de la divisoria de aguas, ¿sí? De la divisoria de aguas es de donde empieza la cuenca, que es donde empieza el área de drenaje hacia el lago. Pero dentro de la cuenca misma, al interior de la cuenca misma, según vi los mapas, no se presentaron exploración de este tipo. Preguntado, profesor, ¿la cuenca del lago de Tota se puede predicar es la misma o no es la misma de la cuenca del Valle de Isa y de Firavitoa? No, están totalmente separadas, ¿no? Incluso la cuenca del lago de Tota pertenece a la cuenca llanera, a la cuenca del Orinoco, ¿sí? Porque ahí nace el río Upía, y el río Upía es uno de los el río Upía es tributario del río Meta, y el río Meta es tributario del Orinoco. Entonces el lago de Tota pertenece a la cuenca del Orinoco, ¿sí? Mientras que la cuenca del río Sogamoso, del río del río Chicamocha, la cuenca del río Pesca, la cuenca del río Tota, del río Isa, ¿sí? Todos esos ríos que drenan por el valle de Sogamoso y Firavitoa, esos pertenecen a la cuenca del Magdalena. Todas sus aguas van a llegar finalmente al río Magdalena. Entonces, empezando por ahí, es decir, son totalmente diferentes, pertenecen a vertientes hidrográficas muy diferentes y no forman parte, evidentemente, de la misma cuenca. He preguntado, profesor Pérez, ¿la laguna de Tota se nutre, se alimenta con aguas lluvias o se alimenta con aguas nacidas en alguno de los municipios de la provincia de Sogamoso? La pregunta es repetida, pero sí. Podemos, profesor, responderla. El agua de Tota y su cuenca, obviamente, se alimentan con agua lluvias, ¿sí? Que caen sobre la cuenca y sobre la propia superficie del lago. Esa es su fuente de alimentación. No hay ningún río, obviamente, de la zona de Sogamoso, de la cuenca, dijéramos, de Sogamoso, que alimente el agua de Tota. Por el contrario, lo que yo mencionaba anteriormente es de que desde los años 60 del siglo pasado, Acerías Paz del Río le desvió otra cabecera del río Upía, que se llama el río Olarte. Ese era un río vecino del lago de Tota, que desembocaba en el río Upía, aguas abajo del lago de Tota, y para aumentarle el caudal al lago y lograr el incremento de niveles, entonces Acerías Paz del Río le construyó una presa, una compuerta sobre el cauce del río Olarte, y luego construyó también un canal
de derivación para llevarle las aguas hasta el Agua de Tota, pero eso también depende, eso también forma parte, el río Larte también forma parte de la cuenca llanera, de la cuenca del Orinoco, ¿sí? Pero en la parte alta del páramo, ¿sí? Aquí en el Upía, pero no de ninguna manera de la cuenca de Sogamoso, ni el río Magdalena, pues, ni el Chicamocha. Sí, última pregunta, señor magistrado, y es la siguiente. Profesor Pérez, mi representada, Maure Lamprón, ha solicitado a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales modificar su licencia ambiental. Y el propósito fundamental, uno de los propósitos fundamentales es dejar tranquilo a la comunidad y pues evitar contratiempos con la comunidad, excluyendo en esa modificación de la licencia ambiental, excluyendo el lago de Tota de cualquier perforación exploratoria, quedando a más de 4 kilómetros de la misma, de la cuenca. Entonces, en estas circunstancias, teniendo en cuenta esa modificación, ¿usted considera que tendría el lago de Tota alguna afectación por futuras actividades de mi representada cuando se irían a hacer a más de 4 kilómetros de largo? Pues yo veo con muy buenos ojos que en la modificación de la licencia hayan excluido la cuenca del Agua de Tota, porque por todo esto que yo le mencionaba al comienzo, el Agua de Tota es supremamente sensible en la opinión pública regional. Entonces eso me parece excelente. Ahora, las exploraciones que se van a hacer por fuera de la cuenca no van a afectar, en mi concepto, no van a afectar en absoluto el Agua de Tota ni su cuenca, porque son cuencas, la cuenca del Chicamocha, donde ustedes piensan hacer o están haciendo estas perforaciones, en los municipios de Pesca, Isa, Tota, Firavitoba, Sogamoso, etc. Son cuencas absolutamente independientes, incluso hidrogeológicamente independientes. ¿Qué significa hidrogeológicamente independiente? Es decir, que el agua subterránea de la una no alimenta el agua subterránea de la otra. Eso lo sabemos por qué. Porque en alguna ocasión, incluso la misma Universidad Nacional, con un contrato, no recuerdo ahorita si fue con la CAR, me parece que fue con la CAR, se hicieron unas cosas que se llaman unas pruebas con isótopos radioactivos, y es de que se inyecta unos isótopos radioactivos en el agua del Agua de Tota, y luego se mide dijéramos aguas abajo, aquí por el lado de Sogamoso y de la zona de Pesca, Cuitiba, Firavitoba, toda esa zona, se miden en corrientes de agua a ver si esos isótopos se encuentran ahí, y nunca se encontró, dijéramos, de que hubieran esos isótopos allá, de que pudieran haber migrado. Entonces, eso por lo menos fue una constatación de que hidrogeológicamente no hay peligro de que dijéramos haya comunicación, o no hay esa comunicación entre las aguas, ¿sí?, del Agua de Tota, ¿sí?, y las aguas, dijéramos, o el sistema hídrico, para ser más preciso, entre el sistema hídrico de Tota y el sistema hídrico del Valle del Chicamocha. Son dos cosas independientes que no necesariamente tienen que afectarse. Muchas gracias, yo no tengo más preguntas. Gracias, profesor. La apoderada del ministerio, el apoderado del demandante. Sin preguntas, señor maestro. Muy bien, el despacho tampoco tiene preguntas que hacerle al testigo, al doctor Alfonso Pérez Preciado, a quien se le agradece su colaboración con la Administración de Justicia. Realmente su testimonio es muy ilustrativo para este despacho a efectos de lo que se perfilaría como una decisión frente a la acción popular que se ha promovido. Gracias, doctor Pérez. Le pido pues el favor de que espere pacientemente cuando terminemos con la diligencia. Todavía no concluye porque tenemos que escuchar a otros testigos para efectos de suscribir el acta correspondiente. Decretamos un receso, perdón. Y lo mismo el doctor Sarria, porque sí, podríamos dejar las firmas de ellos en un... Sí, bueno, sí, me parece una buena sugerencia y no creo que haya ninguna observación al respecto. Decretamos un receso de 10 minutos a las 11:30, son las 11:22, 11:30 pasaditas, reiniciamos la diligencia.